Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa y a una nueva temporada, podríamos llamar. Esta ya es la tercera de Agenda Pública, conversaciones de actualidad. Vamos a intentar durante esta temporada tener siempre entrevistados que no tienen tanta agenda setting, como llamamos los periodistas, ¿no? Que no tienen tanta agenda de medios de comunicación, para que no hablar con los mismos de siempre que usted ve permanentemente. Entonces, por eso no encuentra usted probablemente televidenta, muy día es 8 de marzo, hay que tener lenguaje inclusivo también. Vamos a tocar algo de ese tema con nuestras dos invitadas del día de hoy. No encuentra aquí generalmente parlamentarios, porque los parlamentarios tienen tanta presencia en los medios que sería tal vez redundante, pensamos nosotros en este programa, y yo particularmente, invitarlos también a conversar de los temas cuando hay tantas voces necesarias que quieren hacer uso de su expresión, y este es un programa para recepcionar esas voces que se han multiplicado tanto más allá de los hemiciclos del Parlamento, ¿eh? Y de las autoridades de gobierno y de las autoridades tradicionales. Igual de veces vamos a invitar a alguno para que nadie diga que los estamos discriminando. Dicho esto, como línea editorial, vamos a comenzar esta temporada a partir de marzo del 2020, un marzo muy movilizado, un marzo que abrió los fuegos con las movilizaciones secundarias, pero que también en el día de hoy tiene convocada a una marcha que se espera multitudinaria en el centro de Santiago, desde la Plaza de la Dignidad, y que para mañana hay convocada una huelga general feminista. Vamos a conversar con una concejala de la comuna de Santiago, Iracy Hasler. Ella es economista de profesión de la Universidad de Chile, ella fue secretaria general de la fecha hace un par de años atrás, está en su primer periodo como concejala, así es que vamos a conversar de la realidad nacional, de lo que está pasando con el movimiento femenino, con el feminismo, y también, por supuesto, lo que se está viviendo en la comuna de Santiago, que es y ha sido tradicionalmente la puerta de entrada a nuestro país. Me extendí un poquito porque me entusiasmé, hace rato que no hablaba. Iracy, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Pública. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, Fernando, y a todas y todos quienes nos están escuchando y viendo. Ya, pues partamos entonces. ¿Qué significado le das tú a este particular 8 de marzo que se desarrolla en un Chile convulsionado, con un levantamiento social que viene desde el 18 de octubre del año pasado, con temas que venían arrastrándose hace 30 años, decía las manifestaciones, y particularmente en el contexto de esta convocatoria a huelga general feminista para el día de mañana, 9 de marzo? Bueno, estamos, como decías tú, en un momento histórico, un momento del despertar de Chile y donde las mujeres hemos jugado un rol muy importante. Si recordamos, incluso la marcha del año pasado fue una marcha reconocida a nivel mundial por su masividad, por su fuerza, así como también el movimiento que viene desde hace muchos años por igualdad de derechos y de condiciones entre hombres y mujeres, por poder entendernos efectivamente como sujetas de derecho plenamente y por construir una sociedad donde terminemos con las violencias que sufrimos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y eso, junto con este estallido social que venimos viviendo desde el 18 de octubre, creo que nos habla de un momento muy importante en que las mujeres podemos conquistar realmente derechos. Recientemente se aprobó la paridad. Fue una lucha importante de las mujeres de que podamos, en este nuevo Chile que vamos a construir, estar de igual a igual y que seamos también, en el país somos el 51%, así que bueno, que estemos representadas en un 50% en la construcción de una nueva carta fundamental, de un nuevo pacto social en el país, va a ser un elemento importante, pero no es lo único. Están las violaciones a los derechos humanos, que es parte importante de lo que convoca esta huelga feminista. No más violencia política, violencia sexual contra las niñas, contra las mujeres. Lo hemos visto también en los establecimientos educacionales de Santiago. No más ingresos con perdigones a las niñas, como vimos en el Liceo 7. O sea, basta de esta violencia permanente, simbólica, política, física, psicológica, económica, que vivimos las mujeres y que yo creo que ya hemos dicho basta. Así que con mucha expectativa y ganas enfrentamos esta nueva huelga feminista. Oye, en el marco de este 8 de marzo y quizás también con la huelga, uno de los temas quizás que convocan a la huelga en particular, que a mí me llama la atención, es esta convocatoria a huelga
productiva, que es un poco lo que hacen siempre los sindicatos cuando están en pelea los trabajadores, cuando estamos los trabajadores y las trabajadoras en disputa salarial o de jornada laboral o de derechos laborales con la patronal, como se decía antiguamente, con los empresarios, con quien sea el titular de la empresa, pero también reproductiva. Y me llamó la atención que también encontré otra por ahí que me parece que le pega mucho y que me llamó mucho la atención positivamente, que también huelga de consumo. Claro, bueno, yo creo que es importante primero que todo entender todas las formas de trabajo, reconocerlas como tales. Esa es una lucha histórica de las mujeres que aquí solamente hemos considerado en esta sociedad capitalista, heteropatriarcal, como que el trabajo fuera simplemente aquello que es remunerado. Y no, hay un trabajo invisible, pero que es fundamental, incluso un trabajo gratuito para los estados, para la acumulación capitalista que hay en el mundo, que es el trabajo de las mujeres, principalmente en la crianza de los niños y niñas, en los cuidados de las personas, en el trabajo doméstico, tareas que sin duda deben ser tareas compartidas entre hombres y mujeres, pero que avanzamos todavía muy lentamente en aquello. Y ese reconocimiento hoy día prácticamente no existe, al menos en Chile no está en las cuentas nacionales, por ejemplo, cuál es ese trabajo que ya a nivel mundial se está avanzando un poquito más en aquello, en todas las horas gratuitas que niñas y mujeres cada día entregan hacia este sistema sin un reconocimiento económico y muchas veces tampoco con un reconocimiento social. Entonces, la huelga reproductiva tiene que ver con aquello, con, bueno, ¿qué pasa cuando las mujeres entonces no vamos a hacer tareas que se tiene entendido que fueran nuestras tareas a propósito de haber nacido mujeres, que es simplemente una concepción machista del rol, de que tuviéramos un rol las mujeres por el hecho de nacer mujeres? Y por tanto en esta huelga feminista queremos eso también visibilizarlo, que se dé cuenta la sociedad, el Estado, pero también las familias, que aquí hay un trabajo que es muy importante, que es diario, que muchas veces es permanente todo el día sin parar, que es el trabajo de los cuidados y el trabajo de las tareas domésticas, y por tanto es un momento para visibilizar aquello y para hacer un llamado de atención, de que aquí necesitamos corresponsabilidad de todos los miembros de la familia y particularmente de hombres y mujeres en todas las tareas que son necesarias para la sociedad. Entonces, déjame quedarme un poquito, para problematizar esto un poquito, para que nos pueda aclarar también con nuestros televidentes. Tú dices que no hay roles. La propuesta feminista es que no hay roles predeterminados en la sociedad a condición de tu surgimiento biológico humano, ¿eso es? Así es. O sea, aquí nosotras lo que planteamos es que no hay una determinación ni biológica, ni tampoco debiera ser cultural ni de otro tipo, que implique que yo por el hecho de nacer con vagina o usted por el hecho de nacer con pene, etcétera, eso determina que tú vas a ser de tal manera en la sociedad y que por tanto yo voy a ser más sensible, voy a ser más de la mirada colectiva, voy a estar más propensa a lo familiar y voy a tener además que asumir tareas particularmente por el hecho de ser mujer, que pueden ser de estar en la casa cuidando a los niños, etcétera, ya sea eso acompañado o no de un trabajo remunerado. Y eso es lo que queremos terminar. Aquí no hay predeterminaciones de género, sino que hombres, mujeres, niñas, niños con nuestras distintas identidades de género, orientaciones también, podemos cumplir todos los roles que queramos en la sociedad. Las niñas pueden ser todo lo que quieran ser. Y eso es un cambio muy importante en términos culturales de cómo se han construido las sociedades, que las mujeres y la lucha feminista han puesto con mucha fuerza sobre la mesa en el mundo y especialmente en nuestro país, que ha sido uno de los países más destacados en la lucha feminista de los últimos años. ¿Y cuál es el rol masculino en esta lucha? Bueno, yo creo que primero que todo los hombres tienen que entender que esta es una lucha civilizatoria y emancipatoria, que si bien el patriarcado nos tiene a las mujeres en una situación de mayor dominio, opresión, de mucha exposición a la violencia permanente, también es un sistema que perjudica a los hombres y que predetermina roles para los hombres. Y también es por tanto un llamado a cuestionar esos roles. O sea, cuando decimos aquí la mujer tiene que cumplir estos roles y el hombre debe ser proveedor, o el hombre o el niño no puede llorar, por ejemplo, por el hecho de ser varón. O sea, todos esos elementos están llamados hoy día al cuestionamiento y que hombres y mujeres podemos expresar nuestros sentimientos, podemos vivir nuestros procesos, jugar todos los roles que queramos, podemos ser presidentas de Chile o podemos ser
científicas, y los hombres también pueden jugar todos los roles. Y yo creo que por tanto esto es liberador para hombres y mujeres, a pesar de que sin duda las mujeres hemos sido las más perjudicadas, a los hombres también se los ha encasillado en un rol que hoy día están llamados a cuestionarlo y a cambiarlo. Y también, bueno, a varios elementos más, en particular con la huelga, que sean los hombres los que se preocupen en sus casas de generar las condiciones para que las mujeres podamos asistir a la huelga, que generen guarderías para los niños y niñas, que hagan obviamente las tareas domésticas esos días, y ojalá eso no sea solo un día, sino que implique un cambio de actitud y de pensamiento respecto de que ellos son igualmente responsables de lo que pasa en sus casas. Entonces, un llamado a un cambio cultural, a un cambio interno, a terminar con lógicas también que se dan mucho entre hombres de objetualizar a las mujeres. O sea, es un llamado también a la reflexión y a los cambios concretos a los hombres, y particularmente en la huelga, a que entiendan que no son los protagonistas, pero sí están llamados a generar esa reflexión y a aportar en condiciones para que las mujeres podamos tener una gran huelga feminista. Vamos a lo que va a pasar hoy día o que está pasando en Plaza Dignidad. Y que además te toca de cerca porque tú eres concejala por la comuna de Santiago. Exacto, y soy vecina cerca de la Plaza de la Dignidad. Yo había pensado para hacer el link, esto que dijeron que hizo Carabineros, que nombró una general y que solamente para resguardar la marcha feminista van a colocar a solo carabineras. Incluso escuché a la general a decir amargamente que estaban tratando de hacer un trabajo de paridad o de derechos de la mujer, de género, y dijo, pero nos ha ido medio mal porque nos cuesta mucho convencer a los colegas. O sea, hasta por ahí les salió medio chanfleado a los carabineros tratar de hacer esta cosa que era como para la tele, para mi gusto, pero ¿cómo está el barrio de la Plaza Dignidad, donde va a comenzar la marcha? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes municipalmente? Porque... Bueno, primero lo de que sean mujeres, la verdad es que no es suficiente si es que no hay un cambio de actitud. Y aquí carabineros varones y mujeres, han violado los derechos humanos sistemáticamente desde el 18 de octubre. Institucionalmente. Institucionalmente. Entonces aquí, ¿tú crees que no son con una casos guerra, individuales? No son casos aislados, lo vemos todos los días. Todos los días hay un actuar que es represivo, excesivo, hay un abuso policial, incluso contra las niñas de los establecimientos educacionales. Por ejemplo, el Liceo 1. Nunca se ha visto que alguna niña del Liceo 1 tire, por ejemplo, una bomba Molotov. Jamás. Pero aún así hemos tenido varios casos de golpes a las niñas, de agresiones, permanentemente sitiado el establecimiento. Entonces aquí hay una política que ha sido permanente, que ha sido violenta contra las niñas, contra las mujeres, contra los hombres también en este proceso del estallido social. Entonces aquí hay una situación que la institución de Carabineros tiene que cambiar, y sin duda desde la Presidencia de la República, porque si tenemos un presidente que declara la guerra y que avala todo el actuar de Carabineros, incluso los casos que han sido probados de violación a los derechos humanos, obviamente no va a ser suficiente para resguardar una marcha feminista que haya en particular carabineras mujeres, sino que aquí hay que hacer un cambio profundo en las policías de nuestro país, y también, creo yo, para superar esta situación política hay que tener elecciones anticipadas, porque no podemos con este presidente, con todo el actuar que ha generado violento hacia nuestro pueblo cuando se ha movilizado. No podemos, creo yo, construir un nuevo pacto social con estas mismas autoridades que nos han violentado y que avalan la violación a los derechos humanos. Tú entraste o has colocado un tema que me parece interesante. Me gustaría que le diéramos una vuelta, más allá de la comuna. Veamos el tema nacional. Esto de que el presidente debe dar un paso al costado. Una de las reclamaciones que hay en redes sociales, en la calle, en los estadios, en el Festival de Viña, que no veo, por cierto. Pero en muchos Yo no lo veía, pero este estuvo muy bueno. Ya. No, yo ni así lo veo, ya. Entonces, ni aunque haya estado la Mon Laferte, no sé. Ya. No, lo que te quiero decir es que yo tengo la impresión de que lo dijimos el año pasado, hacia el final, en algún programa, en un par de conversaciones, que quienes han terminado defendiendo, respaldando, sosteniendo la continuidad del gobierno de Piñera y de la administración Piñera, de su presidencia, junto con su equipo más chico, digamos, puede ser el 6%, han sido los parlamentarios. Y hasta donde yo he escuchado, algunos parlamentarios, senadores, sobre todo, porque son los que tienen más rollo en la cabeza, sienten que tienen que respaldar
la institucionalidad de la presidencia de la República hoy día, porque el día de mañana algunos de ellos que se ven candidatos a la presidencia podrían llegar a hacerlo y entonces una revuelta popular los podría sacar volando o en volandas desde Morandé ¿dónde? Con Teatino, ¿ah? Desde La Moneda, desde Palacio de la Moneda. Entonces dice, ¿cómo voy a permitir yo hoy día que un presidente lo saquen en volanda si el día de mañana voy a ser yo presidente y entonces me hacen una revuelta de 3 meses y me sacan y así nos vamos a transformar en un país bananero, como si no lo fuéramos, digamos, ¿no? Pero, ¿tú crees legítimamente democrático? Esta es mi pregunta, independiente de lo que yo piense, quiero saber lo que piensas tú, por cierto. ¿Tú crees que es legítimamente democrático que una revuelta social como la que vivimos, un levantamiento social, como se quiera llamar, tiene una fortaleza, tiene un derecho, un principio de sacar a un presidente sin que termine su periodo presidencial para el cual fue electo? Mira, lo que mencionas tú de algunos senadores y senadoras y parlamentarios en general, yo creo que la élite en esta situación, y eso no solamente en la derecha, la élite se ha buscado acomodar y resguardar ciertas condiciones para ellos y para ellas. Y por eso, claro, les preocupa a algunos ver esta situación porque se pueden ver reflejados. Ahora, si se ven reflejados o reflejadas en aquello, yo lo que les preguntaría es si es que ellos y ellas, si fueran presidentes, avalarían la violación a los derechos humanos como lo está haciendo este presidente y si le declararían la guerra a su pueblo, hablando de un enemigo poderoso, con todas las situaciones que hemos visto como lo ha hecho este presidente. Entonces yo creo que aquí hoy día en Chile no estamos en una situación realmente democrática, porque por más que hace algunos años haya sido electo el presidente actual, ningún presidente por ser electo tiene el derecho a violar los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas. Y por tanto aquí es necesario, y me parece que lo más democrático que podemos hacer es un nuevo proceso de elecciones anticipadas, como han propuesto distintos actores y como en la calle se ha dicho hace mucho tiempo. O sea, tengamos un nuevo proceso, una nueva constitución y con ello también nuevas autoridades que su principio fundamental tiene que ser que no vamos a violar los derechos humanos. Yo soy de una generación que no esperaba vivir esto. Nosotros no esperábamos vivir militares en las calles, que por estar afuera te podían detener, que te podían llevar, torturar, no saber qué es lo que pasa, con toques de queda. No nos esperábamos eso. Y aquí hubo un día de grandes protestas en este país y este presidente decidió llevar esto a un nivel mucho más alto de violencia. Y eso no lo podemos permitir, no lo podemos perdonar, y eso es lo que yo creo que hace que la única alternativa democrática en este momento sean elecciones anticipadas y que todas las chilenas y chilenos, y obviamente los partidos que están en el gobierno también, podrán presentar sus candidatos y candidatas y que sea el pueblo el que defina el destino que vamos a tener. Si no estamos en un proceso no estamos viviendo, a tu juicio, un proceso enteramente democrático, ¿cómo se explica entonces que haya tanta gente tan entusiasta con participar de un proceso plebiscitario? Veo que andas con una chapita de la prueba. Sí. Entonces, ¿cómo se entiende que la gente esté disponible a participar de un plebiscito organizado por un modelo, con un sistema, por una orgánica nacional que no es enteramente democrática? Con un presidente que debiera dar un paso a costado, claro, como tú dices. Porque yo creo que el pueblo se ha organizado y ha tomado un nivel de conciencia que quizás a muchos y muchas nos ha sorprendido incluso. Yo lo veo acá en la comuna de Santiago. Todos los barrios organizados, cabildos, asambleas, manifestaciones, festivales, etcétera. Estos días ya han partido los comandos por el apruebo, etcétera, porque la gente se empoderó y quiere que este plebiscito funcione y quiere que este plebiscito se lleve adelante, pero asimismo exige que se terminen las violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que la sensación que tenemos todas y todos, entendiendo que no estamos en un proceso 100% democrático a propósito de la violación a los derechos humanos, sí la apuesta de la mayoría de la gente es a tener una salida democrática de esto. Y por eso es que yo creo que es tan importante las elecciones anticipadas y que funcione el plebiscito, que vayamos masivamente, yo espero que gane el apruebo y que gane por una amplísima mayoría, porque la gente sí quiere un proceso democrático. Y yo creo que por más que muchas y muchos vemos, y bueno, ha salido en las encuestas también, todos los cuestionamientos a las violaciones a los derechos humanos, a los abusos policiales, etcétera, tenemos todavía la esperanza que de todo este despertar puede salir un proceso realmente transformador de las relaciones en nuestro país. Yo por eso creo que la gente confía y tiene ganas de que resulte y pone la fuerza en que este proceso resulte.
Yo puedo decir que he visto a la juventud muy entusiasta de este plebiscito. Los un poco más viejos que participamos, que alcanzamos a vivir la dictadura, estamos un poco más remolones, la verdad. Cuesta salir a los banderazos. Eso se hace un poco notorio. Hay como una diferencia generacional. ¿Tú lo ves también aquello? Sí, yo igual lo observo. O los que han militado en partido, o los militantes partidos. Porque, claro, pero nadie yo también sale con una bandera de partido hoy día. Porque, a pesar de que andan mucho, uno se da una vuelta a volverse a la dignidad y andan muchos que uno sabe que son militantes, pero yo no he visto en todos estos meses una bandera de un partido. Sí, bueno, algunos partidos yo he visto de la Jota, hartas banderas algunas veces, pero efectivamente es un proceso mucho más de independientes o de personas que quizás siendo militantes participan con su espacio más social, con su junta de vecinos, su cabildo, su asamblea autoconvocada, las juntas de vecinos, etc. Yo creo que hay una diferencia, sí, sobre todo en quienes vivieron la dictadura y quienes no la vivimos directamente. Como yo te decía, nuestra generación no esperaba vivir un proceso de que en un día de grandes protestas en este país, al tiro, todo lo que habíamos construido, el nunca más, los derechos humanos, todo esto pareciera que el poder, tan frágil, cuando sí, el poder cuando necesita o cuando cree que necesita controlar una situación, toda esa construcción no era real. Yo leía a Agamben hace unos meses atrás y él planteaba que el estado de excepción es el estado permanente. Y me llamó mucho la atención cuando se convoca acá en Chile al estado de excepción. Y claro, se convoca un estado de excepción y uno dice, bueno, pero teníamos toda esta democracia construida, pero el poder puede inmediatamente generar un cambio y un término de esa construcción democrática que creíamos que era mucho más firme. Entonces, sin duda que para quienes vivieron la dictadura, quienes vivieron también torturas o exilios o distintas situaciones de sus amigos, de sus familiares, el miedo, la clandestinidad, vienen muchos recuerdos y vienen muchos miedos. Y también sorprende mucho que en la juventud no hay tanto miedo. Hay muy poco miedo, o sea, imagínate lo costosa que nos están haciendo la movilización. Lo difícil que es, que uno sabe, o sea, mi mamá me llama todos los días antes de las marchas y así, por favor, ponte los lentes antibalines porque no quiero que te llegue, que pierdas un ojo. Y eso yo creo que es la situación constante. Pero aún así, sabiendo que tú puedes perder un ojo, que hay personas que han muerto, que disparan balines a la masa. O sea, a mí entre estas movilizaciones me llegó entre medio un balín, por suerte de lejos, porque yo no estaba cerca de ningún conflicto, pero disparan tanto que le llega a cualquier persona. Entonces, están haciendo muy costosa la movilización. Y aún así, las generaciones que yo creo que tienen una experiencia de movilización, que han vivido el 2001 el mochilazo, el 2006, 2008, después vivimos el 2011, después el movimiento feminista, entre otros, tienen una experiencia y con eso han perdido el miedo. O sea, había unos carteles por ahí dando vuelta que decían, el mayor miedo que tengo es que después de esto todo vuelva a ser como era antes. Entonces también hay una voluntad ahí que por más de que tenemos miedo, de que hemos denunciado las violaciones a los derechos humanos, sí es más fuerte, sobre todo en la juventud, esas ganas de no vamos a seguir viviendo de esta manera. Ya nos quedan 3 minutos. Ya. Yo te iba a preguntar, a propósito que mencionaste a este filósofo, el Giorgio Agamben, él tiene un concepto muy interesante que a mí me gusta mucho, que él habla de procesos destituyentes, que discutiendo con algunos amigos creo que es lo que se vive aquí, en la destitución de todo lo formalmente aceptado hasta ahora. Y todo esto formalmente aceptado de repente tiene algunas grietas, como por ejemplo la declaración de alguna gente que uno podría haber pensado que estaban decididamente por el rechazo, y sorprenden. Tu alcalde está por el apruebo. Sí, échalo al agua nomás, échalo al agua. Sí, pues eso ha dicho, que está por el apruebo. Yo creo que es lo más sensato que puede ser alguien después de una consulta tanto municipal como ciudadana que hicimos en la comuna de Santiago, que ambas arrojaron más de un 90% de personas a favor del apruebo. Entonces yo creo que si él ve con inteligencia el proceso que se viene, obviamente la gran mayoría de nuestra comuna, y yo espero que así se refleje también en el plebiscito, estamos por el apruebo. Y yo creo que se ha generado una división importante en la derecha de quienes, sea por convicción, sea por oportunismo, por los elementos que sean, han decidido que en este contexto es necesario una nueva constitución, un nuevo entendimiento, y aquellos y aquellas que se aferran con uñas y dientes a la constitución pinochetista, que es algo bien sorprendente. Bueno, no sé si nos sorprendemos a estas alturas, pero
pero no deja de ser llamativo que haya personas en este país que después de todo lo que hemos vivido se aferren de esa manera a mantener una constitución que lo único que hace es consagrar un único modelo, el modelo neoliberal, y que ha privilegiado solamente a unos pocos que justamente son gran parte de quienes conducen esos partidos. Entonces, bueno, se está viendo ahí una diferencia en la derecha que yo creo que igual es positiva. Se vio con la paridad que al menos algunos diputados, diputadas, senadores y senadoras de la derecha, algunos pocos, pero lo suficientes para que pudiéramos aprobar la paridad, creo que entienden que la salida de este conflicto es más difícil y que necesitan, por tanto, ceder ciertos elementos para que podamos tener una construcción más democrática, y yo espero en ese sentido que se vea efectivamente de esa forma. En el caso de Alessandri, yo veo que tiene esa postura por un lado, pero por otro sigue reprimiendo a las y los estudiantes, impulsaron aula segura, expulsaron el año pasado a cientos de estudiantes, le hicieron procesos por aula segura, por manual de convivencia. Entonces vemos que no se condice con otros elementos de una conducción muy autoritaria y antidemocrática. Pero yo valoro que podamos entonces, ojalá tengamos en la Comuna de Santiago muy mayoritariamente el apoyo al apruebo y a la Convención Constitucional, y en eso me parece bien que el alcalde haya dicho que está por el apruebo. Bueno, te quiero agradecer, Iracy, que nos haya acompañado, Iracy Hasler, concejala por la Comuna de Santiago. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación. En este primer programa, y además me tomo de las últimas palabras porque vamos a conversar luego, a la vuelta de la pausa, con la presidenta de uno de los centros de apoderados del Instituto Nacional para hablar de educación, para hablar del mundo secundario, de lo que está viendo también el Instituto, las temáticas, por cierto, feministas. Así que no se vaya, seguimos en Agenda Pública con otra interesante entrevistada aquí en el programa de hoy, 8 de marzo. Vamos y volvemos.